¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a este espacio, gracias por contactar conmigo. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre el tema de la ansiedad. Quiero compartir con ustedes mi experiencia personal con el tema y la manera en la que pude superarlo. Comencemos. No sé si en algún momento has tenido esa experiencia de sentir que te estás ahogando o que despiertas de una pesadilla en la que te tienen atrapado y no puedes escapar, que estás enterrado vivo y tampoco puedes salir de ahí. Pero si en algún momento experimentaste algo así, aunque sea en sueños, creo que vas a poder entender muy bien a qué me refiero cuando digo ansiedad, angustia y ataque de pánico. Pues bien, yo creo que he de haber tenido unos 7, 8 años cuando experimenté mi primera crisis de ansiedad muy fuerte, me quedé muy paralizada, sin poder hablar, y era simplemente una noche de terror nocturno, una noche difícil para dormir. El motivo no lo tengo claro, pero la experiencia fue bastante fuerte. Más tarde tuve otro momento igual en la escuela, también no poder hablar, quedarme atorada, trabada, sin poder emitir un solo sonido. Y yo creo que un gran porcentaje de los seres humanos hemos experimentado por lo menos una o dos veces en la vida sensaciones de ansiedad, sudoración de manos, taquicardias, por distintas fobias y miedos. Yo creo que es bastante normal, dependiendo de nuestra historia de vida, etc. Nuestra personalidad también influye, tiene mucho que ver, nuestro contexto, nuestra formación, etc. Pero yo creo que fue por ahí de los 32 años que ya de manera mucho más fuerte y dañina enfrento una enfermedad de tiroides y experimento lo que son ataques de pánico de manera recurrentes, día a día. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque el miedo hay que entenderlo, hay que entender dónde se origina. Y cuando no hay una explicación real, física, biológica, clínica, pues sí, es verdad que tenemos que indagar en nuestra psicología, en nuestros traumas emocionales, pero en este caso lo que yo estaba viviendo era efectivamente un movimiento en la bioquímica de mi cerebro por un trastorno tiroideo. Este trastorno tiroideo me lleva a un desequilibrio hormonal y desde luego eso generó estos ataques de pánico. Entonces, bueno, en lo que estaba mi tratamiento y yo me ajustaba para tomar mis niveles normales, fue un periodo algo difícil y largo. Y es que entonces yo empiezo a lidiar con este sentimiento tan desesperantes, esas sensaciones de desesperación, de salir corriendo, de que algo te asfixia, de que estás perdiendo la razón y de que nadie te entiende, quieres salir y correr. Es realmente una tortura vivir un periodo de ansiedad de ese nivel. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo? Porque una vez que yo regulé mi sistema hormonal y mi tiroides funcionaba ya bien, resulta que yo seguí con esas manifestaciones de nerviosismo, de ansiedad y también de cierta agorafobia, miedo al público. Salía y me regresaba a la casa, no podía yo estar con mucha gente. Las personas te interpretan mal, no entienden qué está pasando contigo. Y me llevó muchísimo tiempo, yo creo que años, estar en una sensación postraumática. El evento ya había pasado, pero yo había quedado con el trauma y esto se estaba presentando de manera recurrente. Y bueno, pues recurrí desde luego a la medicación
lo cual me ayudó en un periodo importante. Y de pronto dije, creo que ya salió todo bien y puedo rehacer mi vida normal y mis actividades. Sin embargo, me di cuenta que de alguna manera se detonaban estas sensaciones ansiosas y en niveles a veces importantes, aun cuando ya mi tiroides tenía niveles normales. Es decir, estaba yo ya en un estado de trauma, postraumático. Y empecé a darme cuenta cómo funcionaba la mente. Empecé a darme cuenta lo engañoso del mecanismo de la mente. Primero que nada, una noche me desperté 2, 3 de la mañana y empecé a tocarme la cara, así. Y pensé, yo tengo una bolita en el maxilar, pero es que había un tema con una persona que había tenido un cáncer exactamente de un tumor en esta parte de la cara. En ese momento yo no me daba cuenta, no estaba siendo consciente del pensamiento recurrente en el que yo estaba cayendo. El caso es que llegué al hospital a las 2, 3 de la mañana con síntomas espantosos de sudoración, taquicardia, pánico, desesperación, y yo tenía un tumor. Fue algo bochornoso y hasta gracioso, ahora me da risa porque me dice el médico, ¿de qué lado masticas? Y digo, sí, creo que del derecho. Ok, pues tienes un engrosamiento ahí del músculo, que es el que más ejercitas para masticar. Y pues ya yo salí de ahí entre apenada, pero también aliviada, desde luego. Y esto pasa mucho con las personas que sufren de ansiedad. La hipocondria muchas veces es como resultado de lo mismo. Hay siempre un origen, siempre hay un origen. En mi caso fue un trauma, un cambio de la bioquímica del cerebro por un movimiento de tiroides. Otro aspecto que yo tengo plenamente identificado es el exceso de trabajo y el exceso de estrés. No te das cuenta, no mides en qué momento tú debes parar. Y lo que haces es que crees que puedes, con tus fuerzas mentales, con tus fuerzas, con tu energía física, y dices, no, sí, entonces recurres a desvelarte, a ejercitarte de más. ¿Y qué sucede ahí? Hay igualmente un movimiento en la bioquímica de tu cerebro, hay una baja de serotonina y es ahí donde seguramente se va a empezar a instalar un periodo o se van a presentar algunos síntomas de ansiedad en distintos niveles. Claro, que si paras a tiempo, bueno, la cosa no sería tan traumática. Y si te vas de largo, pues bueno, ya sabemos, lo más seguro es que se te puede detonar un ataque de pánico. Entonces, me doy cuenta, lo de la bolita, llegó a la casa y dije, qué vergüenza, ¿no? Con esto, empecé a masticar del otro lado y digo, a ver, por ahí. Otro momento en lo que me doy cuenta, lo que estaba pasando, con cómo la mente ya me estaba haciendo trampas, es porque llega una amiga a mi salón de clases, estaba trabajando, tenía el escritorio, y de pronto me dice, oye, eres hiperactiva, yo creo que tienes un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Le digo, ¿por qué lo dices? Dice, bueno, pues porque estoy viendo que tienes aquí cosas que estás recortando, acá cosas que estás calificando y por acá estás dibujando y armando. Entonces, yo no había tomado conciencia que yo tenía 3 y 4 actividades al mismo tiempo. Me quedé un poco preocupada y extrañada y ahí entendí que yo no me conocía a mí misma realmente. ¿Cómo funcionaba yo? ¿Quién era yo realmente? Entonces, cuando pude ver eso, tomé otra nota y digo, ok, exceso de actividad. Exceso de actividad.
Llego también a la casa y empiezo a observarme a través, desde luego, de mi entorno y veo unos pinceles remojados con unas pinturitas por ahí. Por acá había unos libros abiertos. Estaba yo tomando notas. La computadora también estaba con un texto a medias. Por ahí había dejado unas brochas que iba yo a hacer algo de decoración en un muro. Y me di cuenta que yo tenía muchas cosas. Y dije, creo que aquí falta un poco de organización y también en cuanto a organizar también los tiempos, no solo las actividades, sino también el tiempo que le dedico a las actividades. Digo, creo que aquí hay una gran fuga de energía. Al tener tú una fuga de energía, la que sea, por donde sea, va a afectar en tu nivel de la bioquímica del cerebro. La serotonina tiene una baja y al mismo tiempo hay una elevación del cortisol. Entonces cuando me doy cuenta de la bioquímica del cerebro y cómo influía, dije, bueno, aquí lo primero que hice fue tratar de conocer cómo funcionaba el cerebro. Y es aquí que, bueno, ya fue algo mucho más claro. Me doy cuenta cómo la amígdala interviene, cómo manda las señales en el sistema límbico, cómo prepara la huida, la defensa, por qué es el miedo, ¿no? Quiero decir, entendiéndolo desde las neurociencias, qué era lo que estaba pasando. Ante un estímulo visual, cómo respondes, ante lo que escuchas, la noticia, la amiga enferma, la otra amiga también, y cómo el pensamiento empezaba a gestar una energía que hacía ese desnivel, esa carga de baja de serotonina, de dopamina, y cómo generaba más cortisol, y cómo entrábamos en ese círculo vicioso de desgaste mental. Entonces me di cuenta que, primero que nada, tenía que entender qué era el miedo. Entender que efectivamente es una respuesta biológica, está en todos los seres vivos, está en nuestro cerebro primitivo e instintivo, y es perfectamente normal que nos preparemos en alerta para una huida ante una amenaza. El ser humano, a lo largo de la historia, de la evolución, pues tenía que haber desarrollado esta parte para poder sobrevivir. Pero el cerebro evoluciona. Las siguientes capas del cerebro ya estamos hablando de racionalizar, Pero entonces aquí también interviene tu propia vida, tu historia familiar, tu inconsciente. Vienes de un abuelo que estuvo en guerra, bueno, pues trae una carga ahí de defensa. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento, independientemente de cómo funciona el cerebro de todos, cómo es este mecanismo del miedo, por qué se genera, también estudiar nuestra propia historia de vida es de gran ayuda. Comprender el miedo, ¿por qué se origina? Claro, repito, lo primero sería para mí descartar una enfermedad como tal, en mi caso que era la tiroides. Es lo primero. Cuando la gente dice, ¿cómo me quito la ansiedad? ¿O qué puedo hacer? O dame unas técnicas de... Espera, primero lo clínico. Descarta algo químico. Ve, checa tiroides, checa tus niveles hormonales. En las mujeres también, tus hormonas ginecológicas, etc. Algo que pudiera estar ahí detonando o moviendo estos niveles. En segundo lugar, bueno, observa tus pensamientos y tus creencias. ¿Qué pienso constantemente? ¿De qué alimento el cerebro constantemente? Y quienes de alguna manera quieren manipularnos por alguna causa, saben que esto funciona y nos bombardean día a día
anuncios, información tóxica, cosas que nos van a dañar. Es así que estar muy consciente de la importancia de lo que pensamos y la importancia de lo que creemos. Porque también a nuestros pensamientos, esos pensamientos como el mío tóxico de pensar que tenía un tumor, son pensamientos completamente irracionales. Y el cerebro está generando alrededor de un 80% de pensamientos irracionales. Es muy poco el porcentaje de pensamientos a los que le debemos dar atención. Y siempre debemos analizarlos, buscarle la lógica. Si he estado bien y de pronto me siento mal por algo que yo sé que traigo una predisposición, pues sí, debo atenderlo. Lo más seguro es que a lo mejor haya por ahí un aviso. Pero entender cómo funciona esta trampa del cerebro y de los pensamientos. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro finalmente tiene una gran neuroplasticidad. Entonces, el cerebro es pues como una máquina. Es una máquina, tú todos los días te levantas y le dices algo, le das una información, él va a proyectar esa información. Es por eso que estas técnicas también de autoafirmaciones, de PNL, de levántate, medita, háblate bonito, llénate de cosas positivas, autoafirmaciones, visualizaciones positivas, todo eso te va a dar mucho resultado en tu vida. Porque el cerebro va a proyectar siempre lo que tú le des, de lo que tú lo alimentes. Y bueno, por último, conquistarlo sería el dominio mental. Pero para yo dominar mentalmente al cerebro esos pensamientos, debo darme cuenta cómo funciona y entender algo muy básico. Solo el 20% de tus pensamientos tienen una importancia lógica. Lo demás, lo más seguro es que no nos sirve y esté fuera de toda racionalidad. Y bueno, por último, el dominio nervioso, el dominio emocional. Una vez que entiendes que lo que estás pensando no tiene razón de ser, viene un descanso automático, emocional, pero que tampoco es tan inmediato. Y lo vas a ayudar o lo puedes ayudar, o a mí me ha servido, con la respiración. La respiración, la meditación y el sueño. El sueño es algo completamente reparador para el sistema nervioso, para la obsesión en tus pensamientos, y te va a ayudar increíblemente a que recuperes ese estado de tranquilidad y bienestar. Claro, no estoy en desacuerdo para nada con la medicación. Hay niveles de estrés, hay niveles de desequilibrios, y si tú recurres a una medicación adecuada, bien seguida, por un tiempo que te va a servir para ordenar tu sistema nervioso, desde luego hazlo, por favor. Confía en tu médico. Te va a ayudar a elevar tus niveles de serotonina más rápido, te va a tranquilizar de manera inmediata, pero a la par tú vas a estar haciendo esta conciencia de entender por qué se originó, de dónde viene, dónde está el engaño, cuál es el mecanismo y de qué manera puedes irte librando. Yo fui saliendo de esto de manera paulatina. De pronto no me di cuenta cuando ya todo se había ido. Creo que lo abordé de manera multifactorial, creo que intervienen muchas cosas. Entre ellos me sirvió mucho también dejar la cafeína. Es muy rico un café, pero cuidado, porque la cafeína se concentra en la sangre, casi siempre te las cobra por la noche. Dejar la cafeína, una alimentación mucho más saludable y desde luego el arte.
el arte, lo que tú quieras, aunque no seas la gran artista, pero puedes pintar, hacer cosas, escribir. Es la mejor manera de proyectar también el inconsciente y todo ese cúmulo de cosas que has estado guardando, que han llevado a enfermarte con estos estados de ansiosos. Y es una forma de sacarlo de manera creativa. Y pues bueno, al menos a mí es lo que me ha servido mucho. Estamos en un periodo difícil de vida. Cada día hay personas que me llaman y pues me dejan ver sus experiencias en relación con estos sentimientos de ansiedad y de angustia. Entonces, crea tu propio espacio. No te contamines de pensamientos y de noticias que muchas veces no son reales. Y bueno, eso es el autocuidado. Y aquí intervienen hábitos, nuevos hábitos, donde tú puedes ir ordenando tu vida. Un poco de meditación, de lectura saludable, de autocuidado. Y bueno, pues decirte que enfrentándonos nuestros miedos, yo creo que es lo que más nos puede ayudar a tomar el control de ellos. Gracias, hasta la próxima.